Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Seguimos con esta serie relacionada con la vida y el ministerio del apóstol Pablo. En esta ocasión vamos a tratar un tema diferente de los anteriores. Tiene que ver con la estrategia misionera del apóstol Pablo. Y analizaremos pues tanto su visión como también su ejemplo, la forma en la que él actuaba, las motivaciones que él tenía. Un tema, por lo tanto, creo que también importante en nuestro tiempo moderno, pues saber cómo se debe hacer la obra de Dios. Y una vez más aquí, pues encontramos pautas que nos pueden ayudar para dirigirnos y hacer las cosas de la forma correcta. En cuanto a Pablo, pues ya se han seguido esta serie de estudios, pues ya saben que antes de su conversión, pues él dedicaba todas sus energías, que no eran pocas, pues a la tarea de perseguir a la iglesia, destruir el testimonio en cuanto al Evangelio y en cuanto al Señor Jesucristo. Pero cuando se convirtió, esas mismas energías que antes usaba para hacer el mal contra la iglesia, las canalizó para llevar el Evangelio hasta, a todos los rincones a los que le fue posible de este mundo. Y en esta tarea de evangelizar y de extender el Evangelio por todos los lados, pues llegó a producir un volumen de trabajo realmente asombroso, destacándose incluso por encima de otros apóstoles. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refiere a los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aquí está la clave de toda la obra que él había podido realizar. La clave estaba en la gracia de Dios. La gracia de Dios era la que le impulsaba, la que le capacitaba, la que le dirigía. Y se apresura a decir esto, a dar los créditos al Señor, como era justo, antes de que alguien le pudiera acusar pues, de jactancia, de falta de humildad. Por supuesto que no. Todo el crédito él se lo daría al Señor porque era consciente de que era el Señor quien le ayudaba, quien le daba el poder, la fortaleza para cumplir esa misión. De otra forma, yo entiendo que es imposible que Pablo hiciera lo que hizo, porque atravesó muchas dificultades que habrían derrotado al hombre más fuerte, con una voluntad más férrea. Pablo siguió adelante y estoy convencido de que quien le impulsaba, le daba el ánimo y la visión y las fuerzas una y otra vez era el mismo Señor, por su gracia. Pero el caso está en que la gracia de Dios que actuaba en Pablo está también a nuestra disposición. Y en este sentido, ver hasta dónde llegó Pablo en esta misión, en esta tarea evangelizadora, pues coloca un gran reto delante de nosotros, ¿no es cierto? Y en muchos sentidos, pues seguramente nos avergüenza pues no llegar, en fin, ya ni tan lejos donde él llegó, sino llegar a tan poca cosa como a veces nosotros llegamos. La solución es fácil, es dejarnos usar por el Señor, depender de la gracia de Dios, encomendarnos enteramente a Él, a su poder, para que Él actúe en nosotros conforme a la potencia de su poder. Y en este sentido podremos, si lo hacemos, podremos llegar pues a avanzar como Pablo y otros muchos han avanzado en el pasado. Ahora, también es muy importante que, si bien Pablo trabajó mucho, fue muy persistente, muy perseverante en todo ello, también hay que notar algo, y es una de las cualidades que yo admiro mucho en el apóstol Pablo, y es que él trabajó siguiendo ciertas estrategias. Y no era simplemente llegar y ponerse a evangelizar y trabajar, sí, eso por supuesto, pero siguiendo ciertas estrategias. Y quizás a veces en la obra de Dios en el día de hoy falta pues tener una visión más clara de cómo se debe hacer la obra de Dios. No sé si llamarle estrategias o más bien una visión más clara
de cómo hacer la obra de Dios. Para analizar esta forma que Pablo tenía de hacer la obra de Dios, vamos a leer como base un pasaje que encontramos en Romanos, en el capítulo 15, los versículos del 17 hasta el 24. Romanos capítulo 15, versículos 17 al 24. Dice: «Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios». Noten que esto es exactamente de lo que estábamos hablando hace un momento. Y continúa diciendo: «De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos». Bueno, un poco las circunstancias de su viaje, pues más o menos ya las entendemos. Si hemos seguido esta serie, bueno, Romanos fue escrito ya cuando Pablo estaba proyectando este viaje a Jerusalén. Al acabar su tercer viaje misionero, pretendía llevarles una ofrenda que había recogido de los santos, tanto en Macedonia, en Acaya, lo que hoy es Grecia, y también en Asia, en Éfeso, toda aquella región. Y quería ir a Jerusalén. Y de vuelta quería seguir avanzando, siempre avanzando, encontrando nuevas áreas de campo misionero donde poder seguir evangelizando, plantando la semilla del Evangelio. Y dentro de todo eso, pues él proyectaba llegar a Roma, donde ya sabía que había una iglesia, que el Evangelio había llegado, así que él, pues en esa parte, lo único que pensaba era gozar con ellos, como acabamos de leer, pero desde ahí quería ser encaminado hacia España. Claro, sus planes, como ya sabemos, se truncaron, porque en Jerusalén fue arrestado, encarcelado, 2 años en Cesarea de Filipo, luego otros 2 años mínimos en Roma, más un viaje muy accidentado, que también duró lo suyo, y después no sabemos si logró este objetivo de llegar hasta España. Muy probablemente él no vino hasta aquí, probablemente, aunque quizás envió a algún equipo misionero, pero eso ya es hablar por hablar, porque la palabra de Dios no nos lo dice, y eso pues tendríamos que recurrir a tradiciones que no son siempre muy fiables. En todo caso, este es un poco el contexto de este pasaje que encontramos aquí en Romanos. Ahora, pues él les habla también de lo que había sido su pasado, su presente y sus planes de futuro, por lo tanto. Y antes de nada, como acabamos de leer al principio, pues daba todo el crédito, todo el honor, toda la gloria al Señor, que era quien le usaba en su debilidad, pero por medio de su poder, del poder de Dios, usando la debilidad de Pablo para fortalecerlo, para expresarse con todo lo que Dios puede hacer cuando un hombre le deja, no impide, no estorba el poder de Dios. Y él era consciente de esto. No creo que debamos pensar que sea falta de humildad o una falsa humildad que haga creer que, bueno, es el Señor que me ayuda, pero bueno, yo lo he hecho, pero bueno, el Señor sí me ayuda. No. Él era consciente de la necesidad que tenía del Señor constantemente. Y si siguiéramos leyendo este capítulo hasta el final, pues veríamos que a continuación va a pedir las oraciones de los hermanos para que intercedan a favor de él delante del trono de la gracia, porque el viaje que tiene por delante es realmente muy complicado, como efectivamente ocurrió cuando llegó a Jerusalén. Así que no es falsa humildad, sino
nos revela que realmente él dependía enteramente de la gracia de Dios. Y esto es el primer requisito si queremos avanzar en la obra de Dios, depender de la gracia de Dios. Ahora, también es cierto que tenía, como he dicho antes, esta visión misionera, esta forma de entender la obra de Dios que le permitió llegar más lejos. Y en cuanto a esta estrategia, vamos a llamarlo así, misionera, vamos a ver algunos puntos. En principio, hablando acerca de su objetivo, pues vemos que su objetivo era que los gentiles, porque él era apóstol de los gentiles, que los gentiles llegasen a obedecer a Dios. No solamente que llegaran a creer, sino a obedecer, que es lo mismo, va de la mano, pero es bueno matizarlo, ¿no? Que fuera aceptado como el rey legítimo y las personas se rindieran a la voluntad de Cristo. Por supuesto, después de haberse arrepentido, de haber puesto su confianza en él, claro que sí. Pablo era el apóstol a los gentiles y en esto pues se diferenciaba de los otros apóstoles. Por ejemplo, Pedro, en Gálatas, en el capítulo 2, creo que es el versículo 7, pues allí, en un viaje que hizo Pablo a Jerusalén, se dieron la diestra en señal de compañerismo, aceptando un hecho dado por Dios, que Pedro y los otros apóstoles habían sido llamados a la circuncisión, es decir, a predicar el Evangelio dentro del campo del ámbito judío, y a Pablo le había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, es decir, a aquellos que no eran circuncidados, los gentiles, quiere decirse. Y Pablo efectivamente se dirigió al mundo gentil, Dios le había capacitado, le había dado dones para ello, y emprendió esta labor misionera imparable, dice que desde Jerusalén, por todos los alrededores, hemos leído en Romanos, hasta Ilírico, que sería en este momento en el que Pablo escribe, pues sería en el día de hoy, creo recordar que es Albania. Bueno, pues él había evangelizado por todos los sitios. Ahora, esto pues no quiere decir que, dice, todo lo he sembrado, todo lo he llenado del Evangelio. No quiere decir que en cada ciudad, en cada aldea, en cada pueblecito él llegara con el Evangelio. Probablemente no quiere decir esto. Él lo que creo que da a entender aquí es que él seguía un plan estratégico global, que ahora vamos a ir viendo poco a poco, y que pues su labor era una labor pionera, de llegar el primero y luego establecer iglesias que, como veremos, pues hacían cierta labor en unas zonas más amplias. Pero él era el encargado de establecer ese primer paso, esa primera parte de la evangelización y de fundación de iglesias. Y lo hizo desde Jerusalén y en los alrededores hasta Ilírico. Aunque él decía, bueno, Dios lo había dicho, que fue llamado, fue comisionado como apóstol a los gentiles, esto por supuesto no quiere decir que él no predicara a los judíos. Claro que lo hacía. Seguía una norma que él mismo describe en Romanos en el capítulo 1, versículo 16, al judío primeramente y también al griego. Para Pablo los judíos tenían prioridad y la tenían en virtud de las promesas que Dios había hecho a los padres, a los judíos, a los patriarcas en la antigüedad. Al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, cuando Pablo llegaba a alguna ciudad nueva, lo primero que haría sería dirigirse a la sinagoga judía. Y dada su condición de rabino, porque él era alguien estudiado, alguien que se había formado en las escuelas rabínicas en Jerusalén en su juventud, con alguien muy influyente de su tiempo, que era Gamaliel, el aspecto que él tenía de rabino, pues nada más que llegaba a cualquier sinagoga y solo hacía falta que dijera, vengo de Jerusalén, y bueno, un hebreo de hebreos, fariseo, automáticamente tenía las puertas abiertas de la sinagoga para poder predicar. Y esto era lo que él hacía constantemente. Y allí pues les exhortaría, les animaría a confiar en Jesús como el Mesías esperado, anunciado por las profecías del Antiguo Testamento, pero ya cumplido. El Mesías había llegado, el Señor Jesucristo era el esperado.
Y bueno, pues en las sinagogas no solamente predicaría a los judíos que estaban allí, también en las sinagogas del mundo antiguo, supongo que ahora también, no lo sé, pero porque no he asistido nunca, para que voy a decir lo contrario, a una sinagoga en el día de hoy. Pero en el mundo antiguo había muchos gentiles en las sinagogas, gentiles que huían del paganismo, de la idolatría absurda, grotesca, y que encontraban en el Dios único de Israel y en sus principios, en sus valores morales, encontraban algo tan diferente, veían la luz, y iban allí, y había muchos. Había dos tipos de gentiles, como ustedes ya saben. Por un lado estaban los temerosos, que eran gentiles temerosos de Dios, del Dios de Israel, que se acercaban, que asistían con cierta regularidad a las sinagogas, que les gustaba ese sabor distinto que tenía la Escritura, la palabra de Dios, en comparación con la filosofía de su tiempo, con las religiones de su tiempo. Les gustaba. Y luego estaban los prosélitos, gentiles que se habían circuncidado y que habían llegado a formar parte del pueblo judío en igualdad de condiciones. Ya circuncidados, observando la ley, con todo la dieta alimenticia, y todas las regulaciones que encontraríamos en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco de Moisés. Por lo tanto, pues allí Pablo predicaba a los judíos y a todo ese grupo de gentiles que estaban allí. Era un campo realmente abonado, porque eran personas que estaban familiarizadas con la palabra de Dios. Y muchos de ellos ya eran creyentes realmente. Eran creyentes en lo que conocían, que era el Antiguo Testamento. Y como diría el Señor Jesucristo, pues el Padre se los dio al Hijo. Como cuenta en el Evangelio de Juan, pues el Señor Jesucristo también se encontró con esta misma situación. Él predicaba a personas que ya eran auténticos creyentes. Es verdad, muchos de los judíos no lo eran, muchísimos, pero había algunos, muchos que sí. Y esos, por extraño, por difícil que fuera, que creían en el Dios único, y ahora creer también en Jesús como el Hijo de Dios, como una persona divina, era algo, para un judío, pues algo muy, muy difícil, imposible, diríamos. Pero el Padre los entregaría al Hijo, creerían en el Hijo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la revelación de la palabra nos dice, pues llegarían a creer en Él. Y aquí con Pablo ocurría lo mismo, eran ya creyentes, sí, creyentes del antiguo orden, del Antiguo Testamento, pero por medio del Espíritu Santo y de la predicación, de la exposición clara de las Escrituras, aquellos hombres llegarían también a creer en Cristo. Era la promesa de parte de Dios. Y automáticamente se formaba una iglesia, y además una iglesia no en cualquier condición, sino que una iglesia formada por judíos y también por gentiles familiarizados con la palabra de Dios y ya viviendo una vida de acuerdo a los parámetros que nos marca la palabra de Dios. Es decir, no eran personas gentiles que venían del mundo inmersos en mil vicios, sino que este primer núcleo de la iglesia eran personas ya centradas, curtidas en la palabra de Dios. Lo que facilitaba posteriormente que Pablo pudiera con cierta rapidez reconocer ancianos o pastores en las iglesias. ¿Por qué? Porque eran ya creyentes que conocían la palabra de Dios, que llevaban muchos años, muchos de ellos ya siendo creyentes. Y lo único que les hacía falta era entender las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo, pues sin lugar a dudas, fomentaría y ayudaría en esta labor, efectivamente, ¿no? Así que se formaban rápidamente iglesias ya bastante consolidadas, con una membresía con cierta experiencia. Eso a su vez, pues sobre todo en el mundo entre los gentiles temerosos o prosélitos, pues eso era un puente, un trampolín formidable para después, desde ahí, llegar con el Evangelio a otras muchas personas, conocidos de esos que se habían convertido. Era la forma en la que Pablo comenzaba la labor misionera en cada lugar donde llegaba. Era un elemento, un factor único en aquel tiempo. Eso no ocurre en nuestros días, eso no lo podemos hacer hoy.
Pero él se dio cuenta de las necesidades y de las posibilidades que había en su tiempo. Y nosotros tendremos que darnos cuenta de las que hay en nuestro tiempo. En todo caso, pues Pablo usaba este método y le funcionó muy bien. Digo método, por llamarlo de alguna manera. Le funcionó bien en cierto sentido, porque es verdad que muchos se convertían y se formaba una iglesia, pero al mismo tiempo los judíos veían a Pablo allí donde llegaba como un peligroso hereje que lo único que hacía era dividir las sinagogas y llevarse a muchos judíos y a muchos gentiles temerosos y simpatizantes, llevárselos. Así que tenía una ventaja evidente, pero al mismo tiempo le ocasionó infinidad de dificultades y de problemas a Pablo, porque le persiguieron por todos los sitios intentando acabar con él. Le declararon la guerra en toda regla. Pero esta era su forma de trabajar y su objetivo: predicar a los gentiles, no descartando a los judíos. Desde la sinagoga, partiendo desde ahí, predicando, formando iglesias y intentando después abrirse hacia otras personas del mundo gentil. En cuanto a su propósito, pues predicar el Evangelio donde Cristo no se ha conocido, no hubiera sido anunciado previamente. Lo hemos leído: me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Muy importante esto también me parece a mí. Él pues veía tanto campo misionero todavía por sembrar, por labrar, por trabajar, que él no quería meterse en otros lugares donde ya había sido predicado el Evangelio. Aquí mismo, cuando escribe a los romanos, pues él, consciente de que ya hay una iglesia, dice: no, yo con vosotros solamente quiero estar de paso para ser mutuamente confortados, edificados en la fe que nos es común, dice en el capítulo 1 de Romanos. Quiere compartir algún don espiritual rumbo a España, está de paso, no se quiere detener allí mucho tiempo. Lo suficiente para ser edificado y edificar en la fe común que tenían como creyentes en Jesucristo. Él quería avanzar hacia donde el Evangelio no había sido predicado, y llevar allí las buenas nuevas del Evangelio. Esto me parece tan importante, no donde otro ya ha sembrado, sino donde no había sido sembrado. Y digo que es una cuestión que hoy en día se ignora muchísimo, se ignora mucho. Yo he tenido experiencias a veces que uno no, en fin, cree que no han sido reales, pero eran ciertas y muy ciertas. Recuerdo aquí, en la ciudad donde yo vivo y trabajo, en Ávila, pues al principio, hace ya 30 y bastantes años, vino un misionero. Yo vine un poquito tiempo después, prácticamente, bueno, desde el principio vine ayudándole, pero luego ya me vine a vivir aquí con él y ayudar en el comienzo de la obra del Señor aquí. Y bueno, pues evidentemente cuando uno comienza una iglesia en una ciudad pequeña, pues, sobre todo en España, que es un campo misionero durísimo a día de hoy todavía, pues claro, pues no puedes empezar comprando un local de reuniones muy grande. Pues nos reuníamos en la casa de este obrero del Señor, de este pastor, y allí él tenía un salón amplio y bueno, pues allí teníamos nuestras reuniones. Luego ya más adelante, pues cuando la iglesia creció y se vio conveniente, pues adquirimos un local para esos fines, ¿no? Pero por muchos años estuvimos allí. Y no había otra iglesia en Ávila, éramos la única iglesia y realmente éramos una iglesia pequeñita, trabajando, evangelizando, buscando otras almas. Y en esto que llega un misionero de otro país, un misionero sueco. Y Ávila pues tiene unos 60, bueno, en aquel entonces 50 y tantos mil, 60.000 habitantes ahora. Y llega este misionero sueco y empieza a trabajar en Ávila y no se lo imaginan ustedes. Nosotros, esa casa donde nos reuníamos era a las afueras, realmente era en la periferia ya de la ciudad. Pues este misionero sueco llegó, y si nosotros estábamos en el primer piso, bueno, en la planta baja, pues él llegó y no sé si alquiló una vivienda, un piso, en ese mismo bloque, en ese mismo número, no sé si en el cuarto o en el quinto. Y su labor misionera era muy curiosa, porque se dedicaba a colocarse en el portal de la vivienda, abajo del todo,
y esperaba que llegaran los creyentes que iban a la reunión donde nosotros pues, llevábamos tiempo reuniéndonos, y empezaba a dar folletos evangelísticos pues a los creyentes que ya nos reuníamos allí, y esa era su labor misionera. Y criticar lo que nosotros hacíamos, al pastor, para llevarse a otros miembros, en fin, una cosa. Esto es una estrategia misionera, ¿qué es eso? Eso es, y que haya hermanos desde otros lugares que seguramente con honestidad y con generosidad apoyan a misioneros así. Qué dinero más mal gastado, me parece a mí, más mal empleado. Triste, ¿no? Luego los que llegan a una ciudad y quieren abrir una iglesia nueva, y lo primero que hacen es recorrer todas las iglesias buscando miembros descontentos con el pastor, y si no están descontentos, animarles a que lo estén para después llevárselos, crear divisiones de iglesias y formar otras iglesias a partir de lo que quitan a uno y otro lado. Eso también lo he visto en esta ciudad. Me acuerdo otro misionero de otro país, no voy a decir ya más países porque si no me voy a buscar muchos enemigos probablemente, pero un misionero que llega aquí, aquí estoy porque he llegado, porque no sé si alguien le había mandado, en fin, y llega a nuestra iglesia, en fin, dando pena, nos dividió la iglesia, se llevó un montón de personas, a las que consiguió, en fin, crispar contra el pastor, y se llevó unas cuantas personas. Pero había otra iglesia de un conciudadano suyo, del mismo país que él, que hizo lo mismo, y también se llevó unos cuantos de ellos, de esa otra iglesia, y con todos los que quitó a unos y a otros, formó su propia iglesia. Bueno, pues esa es la forma en la que a veces se actúa, ¿no? Y eso no es la dinámica que Pablo estaba siguiendo aquí. Dice, yo quiero ir donde el evangelio no ha sido predicado. Decimos nosotros que pescar en una piscifactoría es fácil, ¿no? Allí es echar el anzuelo y sacar, echar y sacar. No tiene misterio. Hay que ir donde las almas nunca han escuchado el evangelio, no a estropear el trabajo que otros están haciendo. Eso desgraciadamente es algo que se fomenta mucho en estos días y es una vergüenza para el evangelio. Al final no es que haya más creyentes, hay más iglesias, porque cada vez se dividen más y se forman grupos más pequeños, pero eso no es la meta, no es la meta. Y luego está también, pues los que llegan que también lo he visto aquí en Ávila, vienen hermanos de otros lugares. Nosotros estamos a 100 y pico kilómetros, a 100 y muy pocos kilómetros de Madrid, así que la influencia de Madrid sobre Ávila, nosotros somos una cosita pequeñita, y es una ciudad monstruosa. Pues bueno, en fin, estamos aquí como las provincias alrededor, ¿no? Y ellos son los que a veces en algunas denominaciones pues tienen su base de operaciones allí y ven pues esta ciudad como pues un lugar donde también tienen que hacer algo, ¿no? Y yo recuerdo a algún pastor haberme venido a ver y entrevistarse conmigo de Madrid, de otras denominaciones, tampoco voy a decir ahora ya las denominaciones, pero venir de una denominación y decir, bueno, nosotros tenemos la obligación de formar aquí una iglesia de nuestra denominación. Oiga usted, ¿y qué sentido tiene? Esto es la meta que ustedes tienen, formar una iglesia de nuestra denominación. Al final, ¿qué ocurre? Sí, forman una iglesia de su denominación. Lo mismo, llevándose miembros descontentos de uno y de otro lado, pero forman la iglesia de su denominación. Y ponen iglesia de tal denominación en el rótulo de la entrada. Pagar un nuevo local, con un montón de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Se multiplican los gastos, pero no se multiplican los números de creyentes, porque al final lo que hay es lo que hay. Pero la meta no es llevar una denominación más a esa ciudad donde ya hay tantos grupitos pequeños, y es que no tiene sentido. Al menos no es lo que Pablo hacía. Pablo no iba llevando su denominación, que no la tenía, porque no existían las denominaciones en aquel tiempo, ha sido desgraciadamente un invento muy tardío, o posterior, que en fin, ha estropeado más que... Pero bueno, no iba promoviendo una denominación, iba predicando el evangelio. Y esto creo que no se entiende tampoco en el día de hoy. En fin, nos conviene ajustar nuestra visión, nuestros objetivos, nuestros propósitos, cuando predicamos el evangelio, a lo que Dios nos ha dejado en la palabra.
No vayamos a donde ya han predicado otros, no vayamos a dividir otras iglesias, no vayamos buscando miembros descontentos, vayamos a donde nadie les ha predicado el Evangelio y formar iglesias en esos lugares, eso sí. No de mi denominación, sino predicar el Evangelio de Jesucristo, tal como nos enseña su palabra. En cuanto a la estrategia de Pablo, pues es muy interesante ver también, si tuviéramos un mapa antiguo donde figuraran las carreteras, que ya las había, porque Roma tenía, no eran autopistas al estilo de hoy, pero tenía vías muy importantes de comunicación. ¿Se acuerdan ustedes del dicho aquel? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, porque Roma había diseñado una red de carreteras que unían la capital, la metrópoli, con todo el imperio, ¿no? Y en este sentido, pues Pablo se dio cuenta de cuáles eran esas vías principales de comunicación, que por cierto atravesaban las ciudades también más importantes de aquel tiempo, esos núcleos de población donde la vida pues se manifestaba, hervía y había actividad comercial de todo tipo. Pablo siguió esta estrategia, buscando las ciudades más importantes en esas rutas de comunicación establecidas dentro del Imperio Romano. Y pues él iba formando iglesias en esos lugares que luego a su vez dejaría a cargo de las personas de esa misma ciudad para que a su vez siguieran desarrollando la obra misionera en ese campo. Pablo utiliza dos ilustraciones, lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 y el versículo 10, una que es tomada de la agricultura y otra de la arquitectura. Miren, el capítulo 3, versículo 6 de 1 Corintios dice: yo planté, esta viene de la agricultura, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo es el primero que planta, pero luego hay otros que vienen, Apolos en este caso. Por supuesto, reconociendo siempre que el crecimiento lo da Dios. Versículo 10, aquí de la arquitectura. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por lo tanto, pues Pablo había seguido esta estrategia, ¿no? Rutas de comunicaciones importantes, en esas rutas ciudades importantes, y ahí colocar el fundamento para que luego otros, pues en esas zonas, en esas ciudades importantes e influyentes, ellos continuaran esa labor irradiando hacia todos los lados, pues con la luz del Evangelio, llevando el Evangelio a otros lugares. Él tenía el llamamiento de parte de Dios de ser ese misionero pionero que planta la iglesia, que la deja fundada. Claro, él podía hacerlo muy rápidamente por ese factor que antes he explicado, porque los nuevos creyentes, en la mayoría de los casos donde él estuvo, pues eran personas que venían ya de la sinagoga, tenían una vivencia, una vida por detrás, una experiencia que facilitaba el reconocimiento rápido de ancianos o de pastores y que la iglesia empezara a funcionar, porque la iglesia en ese primer momento pues era una cosa muy parecida a la sinagoga. Se llama, nosotros hoy en muchos lugares se utiliza la palabra pastores con mucha frecuencia para describir pues, el liderazgo en las iglesias, ¿no? Pero en aquel tiempo se llamaban ancianos, y ese término venía de la sinagoga, porque en la sinagoga había ancianos, el anciano, los presbíteros, bueno, pues eso pasó luego a la iglesia de Cristo. Eran estructuras muy similares, así que había un camino recorrido ya muy, muy grande cuando Pablo estaba predicando de esa forma. Pero luego había que hacer ese otro trabajo, mucho más duro, había que perseverar, bueno, no sé si mucho más duro, pero duro también, de buscar nuevas personas en otras áreas de influencia. Pablo hizo esto, era un estratega en este sentido. Miren, por ejemplo, bueno, había una vía, la vía Egnacia en aquel tiempo en Roma, y varias de las ciudades donde él fundó iglesias, a las que luego dirigió cartas, pues estaban precisamente ubicadas en ese trayecto, ¿no? en la vía Egnacia. Miren, por ejemplo, la visión de Pablo. Por ejemplo, llega a Tesalónica, bueno, pues allí establece una iglesia. Pero esa iglesia, a su vez, debía de ejercer una influencia sobre todo el área. En ese sentido, Tesalónica está en lo que hoy es Grecia,
que en el mundo antiguo Grecia se dividía en dos partes, Macedonia y Acaya. Bueno, pues Tesalónica había de servir como punto estratégico pues, para trabajar en todo lo que era aquella zona, ¿no? Tesalónica, Filipos también. Corinto estaba al sur, en la zona de Acaya, en la región de Acaya. Bueno, pues Corinto tenía luego la labor de trabajar todo aquel campo. Éfeso, Pablo también llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero. Allí estableció su centro de operaciones, pero desde Éfeso se evangelizó toda la provincia de Asia. Y además lo dice que había llegado a predicar, todos los que vivían en Asia, tanto judíos como griegos, habían escuchado el evangelio. Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 10. Miren, por ejemplo, aquí en Éfeso es muy interesante, porque cuando uno lee la epístola, por ejemplo, de Colosenses, Colosas estaba también en esa región, en Asia. Colosas, Laodicea y Hierápolis, tres ciudades que distaban muy poquito, todas en Asia. Distaban muy poquito unas de otras. Bueno, Pablo no había llegado realmente a evangelizar Colosas, no había ido él en persona, ni Colosas, ni Laodicea, ni Hierápolis. Había ido un colaborador de Pablo, alguien que había conocido el Evangelio probablemente en Éfeso, un tal Epafras, que ustedes lo pueden ver en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, y en el capítulo 4 también de Colosenses, versículos 12 y 13. Es decir, Pablo ponía los fundamentos y coordinaba esfuerzos con un buen número de colaboradores que tenía. En Éfeso estuvo por espacio de 3 años, y desde allí llegar a otros lugares. Asia era una provincia grande, pero pues se consiguió, claro, usando esta estrategia. No es que Pablo estuviera personalmente en cada lugar, pero actuaba con esa lógica. También, en cuanto a su estrategia misionera, pues él buscaba ser encomendado por las iglesias fundadas hacia nuevas zonas vírgenes, zonas todavía inexploradas. Aquí estamos en Romanos, en el capítulo 15 todavía, pues él dice, lo dice aquí, que quiere pasar por Roma, estar de paso, y al final les dice ser encaminado por vosotros, pues cuando llegue, para ir a España, para llevar allí el Evangelio, ser encaminado por vosotros. Esta palabra, encaminado, llegó a ser un término técnico entre los cristianos y tenía la idea de colaborar con los misioneros en el logro de sus objetivos. Es decir, no solamente, bueno, pues voy a pasar por Roma, vosotros ya me indicáis, me encamináis por dónde se va a España. No, no es esa la idea. Ni tampoco que hagan un culto, pues en fin, para despedirle con una oración, que el Señor bendícele mucho aquí a Pablo que ahora va para España, y estos españoles son terribles, ya se lo digo yo. Pues no sería tampoco eso, ¿no? Implicaba muchas más cosas. Lo más seguro, bueno, pues aporte de provisiones, por un lado, también de dinero seguramente, incluso de alguna persona que le acompañara en el trayecto o en parte del trayecto, y si fuera posible incluso, que le pusiera en contacto con alguien conocido en la ciudad a donde quería llegar, ¿no? Así que Pablo usaba esta estrategia misionera. Allí donde él había fundado iglesias o donde ya estaban fundadas y consolidadas, pues él esperaba que esas iglesias apoyaran desde la perspectiva económica y logística para la formación de otras iglesias. Por ejemplo, en Filipos ocurrió esto. Cuando él escribe en el capítulo 4, versículos 14 al 16, bueno, ya saben que una de las razones por las que Pablo escribe a los filipenses, bueno, una es solucionar cierto problema de tensión que había allí entre algunos hermanos, pero también agradecer una serie de ofrendas que él había recibido, ¿no? Y estaba agradecido con la iglesia en Filipos por eso. Y le habían enviado dinero a Tesalónica, donde él había continuado ruta desde Filipos. Había fundado una iglesia allí y esa iglesia le enviaba donativos al otro lado. Es una estrategia interesante, entiendo yo, porque si ustedes se dedican a la formación de iglesias, a abrir nuevos campos misioneros en zonas todavía inexploradas, donde no hay, desde esa perspectiva espiritual que hablamos,
pues se va a encontrar que si usted es una persona que se dedica a hacer esta labor y llega y forma una pequeña iglesia, que hay 10, 15 personas que se han convertido, y lo primero que usted hace es pedirles dinero para sostenerse usted económicamente porque es un misionero, pues fácilmente esas personas u otras de su entorno que todavía no son creyentes, pues van a sospechar, aquí en España ya se lo aseguro que lo van a sospechar, es el único que viene es a sacaros el dinero, os está engañando, quiere vivir a cuenta vuestra, ya os está pidiendo dinero, mira. En cambio, si se hace de esta otra manera, como lo hacía Pablo, normalmente, pues que desde la iglesia ya formada, pues le encaminaran para sostenerle a la iglesia nueva donde iba a formar o nuevos creyentes, pues los nuevos creyentes no se verían, no tendrían esa obligación de darle ofrendas a Pablo cuando eran recién convertidos. Porque Pablo pues tenía la capacidad, el soporte de la iglesia madre, vamos a decir, que le había enviado a aquel, o desde donde había venido para evangelizar aquel otro lugar. Y esto pues creo que nos crea cierto patrón de comportamiento, ¿no? Las iglesias, cada iglesia tiene que formarse y tiene que tener una visión misionera, encomendar obreros del Señor, misioneros, a otras partes. Y si los encomienda, debe de identificarse de manera perseverante en las necesidades que tenga en ese nuevo lugar de trabajo, ¿no? Y esto es lo que Pablo pretendía. Bien que luego cuando las iglesias están formadas, pues el obrero desde luego tiene el derecho, eso lo dice Pablo en 1 Corintios, tiene el derecho de vivir del trabajo que realiza. Si sembramos lo espiritual entre vosotros, pues tampoco es nada extraño que cosechemos de vosotros lo material, bueno, dice Pablo, ¿no? Pero ya hablando de ese otro nivel de iglesias formadas, donde hay una membresía ya madura, donde las cosas se van entendiendo de otra manera. Y pues qué bueno sería que las iglesias tengamos esta visión misionera de orar por el campo misionero, de apoyar económicamente a la obra misionera. Sean iglesias en lugares pobres o ricos, da lo mismo. Cada iglesia, con sus posibilidades, tiene que tener esta visión. No todo el dinero de la iglesia debe ser para la propia iglesia, para el pastor y para las necesidades que tenemos en esta iglesia. Debemos de proyectarnos hacia afuera y pensar también en las necesidades de la obra de Dios allí donde no hay obra y de los obreros del Señor allí donde ellos estén. Esto es una cuestión muy importante que no sé si siempre se está teniendo en cuenta, ¿no? Así que Pablo, pues en su estrategia buscaba estas cosas. Otra cosa que también Pablo intentó fue, de alguna manera, legalizar el cristianismo. Más que legalizarlo, asociarlo junto con el judaísmo, que ya era una religión oficial legalizada y permitida dentro del Imperio Romano, con una serie de ventajas muy importantes, porque los judíos eran considerados como una religión lícita por el Imperio Romano y se les admitía el hecho de que adoraran a un solo Dios, estaban exentos de adorar, de rendir culto a la imagen del César. Y Pablo pues quería que el cristianismo se beneficiara de ello, que por otro lado era legítimo, porque el cristianismo es el cumplimiento de lo dicho, de lo anunciado en las escrituras judías. Por lo tanto, él buscaba esto. Y bueno, pues en algunas ocasiones su viaje a Roma, por ejemplo, y dar testimonio delante del César, creo que uno de los objetivos que el Señor pretendía también dirigiendo a su siervo por ese camino, pues tenía mucho que ver con esta cuestión de la legalización. Un incidente muy importante que tuvo lugar en la carrera de Pablo fue en el segundo viaje misionero cuando él llegó a Corinto. Allí se formó un alboroto nuevamente, algunos, en fin, excitaron los ánimos de las multitudes y fueron llevados esa discusión que hubo entre judíos y Pablo, por lo que antes hemos visto. Pues aquello se lleva hasta el tribunal de Galión, creo que era procónsul, la máxima autoridad en toda aquella región. Y cuando Galión descubre que es una cuestión de discusiones de la ley judía, dice, largaros de aquí,
con viento fresco, dejadme a mí en paz con todos estos temas vuestros, solucionarlo entre vosotros. Eso fue un paso muy importante. No es que Pablo lo lograra, porque aquello surgió por la gracia de Dios, evidentemente. En otras ocasiones Pablo sí que quizás buscó más activamente esto, pero aquello fue muy importante porque permitió que Pablo pudiera predicar el Evangelio de Jesucristo y beneficiarse de todos los derechos que el gobierno romano daba a la religión judía, porque podía siempre citar la sentencia de Galión, que era la máxima autoridad del imperio era el representante del imperio en una región bastante amplia. Por lo tanto, pues Pablo siempre también buscó esta cuestión legal y lo intentó, creo, en repetidas ocasiones. Bueno, hemos hablado entonces de la estrategia. Ahora me gustaría hablar de la actitud misionera del apóstol Pablo. Y en esta ocasión vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23, para ver un pasaje que refleja perfectamente el sentir que Pablo tenía. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, pues aquí explica cuál era su estrategia en este sentido, cuál era su actitud, esta identificación en su forma de vida con aquellas personas a las que él predicaba. Y esto pues implica evidentemente una gran capacidad de sacrificio por la causa de Cristo. Fíjense, dice que él estaba, por un lado, declarando su independencia, yo soy libre en Cristo, soy libre para estar sin ley o con ley, sin la ley de los judíos, con la ley de Cristo, pero soy libre. No tengo que sujetarme a la ley de los judíos, ni tengo que... En fin, soy libre, pero no obstante cede a todos sus derechos con tal de ganar a más para el Evangelio. Me he hecho a todos de todo para ganar a más, que es muy diferente esto. Me he hecho a todos de todo para ganar a más que aquellos que lo cambian solamente quitando una letra. Me he hecho a todos de todo para ganar más. Es otra cosa muy diferente. Porque hay personas que sonríen a todo el mundo y a todo dicen que sí para ganar más, no para ganar a más, sino para ganar más. Tienen un interés distinto. Pablo no era esa la cuestión. Pablo pues tenía un amor hacia sus semejantes y ese amor le llevaba, por supuesto, a compartir el Evangelio de Cristo. Y estaba dispuesto a hacerse judío a los judíos. Y un caso muy, a veces un poco controvertido, pero creo que sirve para ejemplificar bien esto, es la circuncisión de Pablo, que Pablo le hizo a Timoteo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3. Cuando Pablo llegó a Listra, que era la ciudad de Timoteo, en el segundo viaje misionero, que ya había estado allí, ya había formado una iglesia en el primer viaje, pues se encontró con ese joven prometedor, la iglesia le animó para que fuera con él. Pablo necesitaba a alguien que supliera a Juan Marcos, que les había abandonado en el primer viaje misionero. En fin, aquel joven pues reunía todos los requisitos para poder acompañar a Pablo, como en principio como un aprendiz, pero poco a poco también como un colaborador que a la larga, al final, pues sustituiría al apóstol cuando el Señor se lo llevara. Ahora, Pablo hace algo curioso con Timoteo, y es circuncidarlo. Timoteo era hijo de una mujer judía, pero de un padre griego, de un padre gentil. Y no había sido circuncidado, y Pablo lo circuncida. ¿Por qué? ¿Era obligatorio? No, no era obligatorio. ¿Le aportaba algo a Timoteo? Nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque Pablo viajaba, iba muchas veces a muchas sinagogas, y llevar a alguien que fuera medio judío, medio gentil, sin circuncidar, pues le cerraría muchísimas puertas a Timoteo, lo verían siempre mal en las sinagogas judías donde Pablo iba.
Ahora, esto a Pablo pues le supuso, bueno, algunos lo interpretaron mal, ¿no? Y a día de hoy todavía los hay que lo interpretan mal. ¿Por qué circuncidar? ¿Por qué ceder a eso? Cuando meses antes Pablo había tenido una discusión muy fuerte con algunos que habían llegado a Antioquía desde Jerusalén diciendo que era necesario circuncidar a los gentiles si querían ser salvos, y Pablo y Bernabé fueron hasta Jerusalén, reunieron a los ancianos, a los apóstoles, discutieron el tema y todos estaban de acuerdo en que no era necesario circuncidar a los gentiles que se convertían. Y entonces, ¿por qué circuncidar a Timoteo? Bueno, aquí hay una diferencia muy importante. Aquellos judíos que llegaron a Antioquía malmetiendo, ellos obligaban a circuncidar para poder ser salvos. Pablo circuncidó a Timoteo no para que Timoteo fuera salvo, sino para permitirle acercarse más a las personas siguiendo esta visión, esta forma, esta actitud que Pablo tenía frente a las personas. Por otro lado, tampoco incumplió nada, porque Timoteo no era un gentil, era medio judío, medio gentil. Era lógico que estuviera circuncidado, no había nada. Otra cosa hubiera sido que fuera un gentil de padre y madre, ¿no? Pero no era el caso. Ahora, él se esforzaba, evidentemente, y amaba a los judíos, y se identificaba con ellos. De hecho, nunca cortó los lazos con los judíos. Ya hemos visto que constantemente visitaba las sinagogas judías, e incluso iba a Jerusalén, llevaba ofrendas a Jerusalén, a sus hermanos judíos, en fin, estaba siempre muy cerca de ellos. A veces incluso participaba en ofrecer sacrificios, hacer votos, por ejemplo el voto de Nazareo que hizo en alguna ocasión, o apoyar otros votos de Nazareo allí en el templo antes de ser arrestado en Jerusalén. Nunca rompió los lazos, los puentes con el judaísmo, nunca, porque él quería llevarles el Evangelio, y si había de llevarles el Evangelio tendría que ser porque se identificaba personalmente con ellos. Cuando les habla de hermanos, descendientes de Abraham, habla de sus padres, bueno, de los padres de la nación, pues está cerca de ellos. Ahora, también se adaptaba a los gentiles, y eso, ahí creo que es donde Pablo encontró, creo que sí, donde encontró los mayores problemas. ¿Por qué? Pues ustedes imaginen aquel judío, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, criado en la más férrea ortodoxia judía de aquel tiempo. Bueno, aquel hombre que se acercara a los gentiles, con todo lo que eso implicaba, claro. Los gentiles no respetaban dietas alimenticias de ningún tipo, en fin, todo lo que había sido su cultura donde él se había criado era lo más opuesto a eso. Y Pablo, ese fariseo estricto, acercándose por amor a aquellos pueblos tan distintos culturalmente, racialmente, religiosamente, a todos los niveles. Un gentil estaba en las antípodas de lo que Pablo había sido en su juventud, antes de convertirse. Pero se acercaba, hacía ese enorme esfuerzo de ceder a toda su cultura para conseguir llevar el Evangelio también a los gentiles. Un poco más modernamente en nuestro tiempo, bueno, no en nuestro tiempo, voy a hablar ahora de un personaje, un misionero inglés, en el año 1832 a 1905, esos son los años en los que él vivió, fue a China a trabajar, pero claro, llegó a China vestido como un inglés, y a los chinos pues les parecía, pues su atuendo les parecía muy gracioso, muy cómico. Y notó aquel hombre, Hudson Taylor, que no le escuchaban los chinos cuando él predicaba el Evangelio, porque no era una persona que ellos respetaran, que ellos, en fin, pensaran que les podía comunicar algo importante. Así que un buen día tomó una drástica decisión, que es empezar a vestirse, a raparse la cabeza como los chinos, por delante, en fin, a todas las vestimentas chinas. Bueno, desde que hizo eso, pues empezó a conseguir que muchos le escucharan, y ya lo creo que le escucharon, fue uno de los, en fin, de los pioneros llevando el Evangelio allí, en ese sentido de crear una enorme influencia dentro de China con el Evangelio. Es verdad, cuando llegó a Inglaterra,
sin haberse cambiado de ropa, pues los ingleses casi que lo echan, ¿no? Si es que no sé si lo echaron de hecho, ¿no? Porque les escandalizaba. Bueno, pues se adaptó con tal de poder realizar la obra con mayor eficacia. Y es que es así, hacer la obra de Dios implica un proceso de adaptación importante, porque vamos a predicar a personas que no son como nosotros en muchas ocasiones, que no tienen nuestra cultura, que no tienen tal vez nuestro nivel académico, pues porque son más o son menos, no tienen nuestra renta económica, bueno, no lo sé, 1000 factores. Y acercarse sin complejos y acercarse con amor a esas personas es un reto, es un reto. Barrios marginales a veces, predicar a personas que son superiores a nosotros en muchos niveles, pues llegar a acercarnos a ellos y predicarles el Evangelio a veces es muy complicado. Y hay que hacer grandes esfuerzos y sacrificios que solamente Dios puede obrar en nosotros, la gracia de Dios. Pablo lo hizo y se identificaba también no solamente con las personas, sino también en la comunicación del mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que él se expresaba adaptándose a su auditorio. El lenguaje que usaba era el lenguaje que podían entender. Y esto es también importante, ¿no? O sea, no podemos usar nuestra propia jerga evangélica, nuestra terminología, y con ella ir a predicar el Evangelio a las personas que no conocen que no lo conocen, que no están habituados a nuestra terminología. Hay que adaptarse, hay que llevar el Evangelio de una forma asequible, adaptándonos al auditorio, predicando con claridad, predicando con pertinencia. Es decir, escuchando cuáles son sus necesidades y adaptándonos en tanto el lenguaje como en cuanto a las preocupaciones, la sensibilidad que las personas tienen. No esos predicadores monolíticos que siempre predican de la misma forma estén donde estén. Yo me acuerdo de escuchar a un hombre alabando a otro predicador que había ido a un colegio. Dice, aquí ha venido vino aquel que era un predicador que siempre predicaba de la misma forma, sin que se le arrugara el traje, con esa sofisticación intelectual que él tenía. Claro, los chavales allí, los jovencitos en el colegio, en el instituto, no se enteraban de nada. Vino otro predicador que hablaba, bueno, pues que se dio cuenta de que el auditorio era distinto, rebajó su lenguaje y se adaptó a lo que podían entender. Creo que ahí está el mérito. No en deslumbrar, sino en alumbrar, como ya he explicado en otras ocasiones. Pablo tenía esta capacidad de hacerse entender por las personas que tenía delante. Y es que un predicador, bueno, en esta cuestión de predicar por vídeo, pues es muy difícil, porque como no tienes la gente delante, pues no sabes si te están entendiendo, si están durmiendo, no sabes nada, ¿no? Pero en la iglesia, pues ya sabes, si estás predicando, ves las caras, pues ya sabes si te están entendiendo, si no te están entendiendo. Si les estás predicando con claridad, si lo que les estás predicando les sirve para algo o has conseguido hacerles entender por qué lo necesitan. Bueno, Pablo, desde luego, veía a las personas que tenía delante y se adaptaba. Y a mí me resulta increíble la capacidad del apóstol Pablo. Entiendo que tiene que ser el Señor que da esa capacidad, ¿no? Pero ustedes ven, por ejemplo, cuando llega a Chipre y se encuentra allí con Elimas, aquel mago falso que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que no le dejaba escuchar el Evangelio. Y entonces a ese hombre le habla de una manera directa y bien fuerte. Directa y bien fuerte. Hoy lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hechos de los Apóstoles 13:10. Esto sí que es hablar directo y con fuerza, ¿eh? Pero cuando predicaba en las sinagogas judías, él era un rabino que manejaba las escrituras con fluidez, con profundidad. Asombroso. Pero llega a Atenas, al Areópago, allí en Atenas, rodeado de filósofos, y empieza a mencionarles también a otros filósofos y poetas que ellos conocían, y les habla de acuerdo a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, pero sin dejar de predicarles el Evangelio. Llega a Listra, y allí son paganos, y le quieren sacrificar un toro porque ha hecho un milagro, y él les habla de la creación, de los procesos de la naturaleza, para llevarles al Dios creador y único.
Un hombre capaz de adaptar su sermón, siempre les predicaba el Evangelio, pero desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, para que ellos se entendieran, llegaran a conocer a Dios. Bueno, ¿cuánto tenemos que aprender de todo esto? Tanto de la visión en cuanto a la forma de llevar el Evangelio a otros lugares, como de la actitud que debemos de tener. Una vez más, Pablo pues es un ejemplo también para nosotros, que el Señor usa para enseñarnos, pero es un ejemplo que pone el listón muy alto. No hay otra manera, solamente podremos seguir adelante y acercarnos un poco a esa meta que Él nos ha colocado muy alta, si dependemos como Él dependía de la gracia de Dios. Vaciarnos de toda nuestra autosuficiencia, de todas nuestras estrategias sociales y que a veces copiamos simplemente de las tácticas comerciales del mundo, de cómo ellos estudian sus mercados y cómo dirigen sus... Bueno, si dejamos a un lado todo eso y nos centramos en la palabra de Dios, en la dependencia de su Espíritu Santo y no en nuestra autosuficiencia, en lo listos que nos creemos y en nuestra forma de pensar humana, sino dependiendo siempre y para cada cosa del Señor. Y entonces llevaremos fruto para la gloria de Dios, que al final es de lo que se trata. Pues lo dejamos aquí, que el Señor nos ayude a aprender y a practicar lo que aprendemos con su ayuda. Les doy las gracias por habernos acompañado también en esta ocasión. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.